Sean bienvenidos a este programa, Tips Saludables. Yo soy Kino Leal y hoy vamos a hablarles sobre meningitis. La meningitis es una enfermedad en donde ocurre una inflamación alrededor de los tejidos del cerebro y en la médula espinal. Puede llegar a ser mortal y ocupa atención médica inmediata. Existen tratamientos y vacunas eficaces contra algunas de las principales bacterias que causan esta enfermedad. Sin embargo, la meningitis sigue siendo un problema relevante en todo el mundo. Vayamos a conocer más generalidades de esta enfermedad. La meningitis es la infección e inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se denominan meninges. En general, la inflamación de la meningitis provoca síntomas como dolor de cabeza, fiebre y rigidez del cuello. La mayoría de los casos de meningitis se deben a una infección viral, pero también puede causarla bacterias, parásitos y hongos. En algunos casos, la meningitis mejora sin tratamiento en algunas semanas. En otros, puede provocar la muerte y requerir tratamiento con antibiótico de emergencia. Busca atención médica inmediata si sospechas que tú o alguien de tu familia tiene meningitis. El tratamiento temprano de la meningitis bacteriana puede evitar complicaciones graves. Causas. Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales. Estas infecciones generalmente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones meningíticas bacterianas son extremadamente graves. Pueden provocar la muerte o daño cerebral, incluso con tratamiento. Se requiere una punción lumbar o punción espinal para determinar la causa específica. La meningitis también puede ser causada por irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos, tumores. Muchos otros de virus pueden causar meningitis, como el enterovirus. Estos son virus que también pueden causar enfermedades intestinales. Virus del herpes. Son el mismo virus que puede causar el herpes labial y el herpes genital. Sin embargo, las personas con herpes labial o genital no están en mayor riesgo de desarrollar meningitis herpética. VIH. El virus que causa paperas. Virus del Nilo Occidental. Este virus se disemina por medio de las picaduras de mosquitos y es una causa importante de meningitis viral en la mayor parte de los Estados Unidos. Las más frecuentes son las meningitis de causa infecciosa, producidas por 3 agentes infecciosos diferentes. Virus. Las meningitis víricas son benignas y se suelen resolver de forma espontánea en cuestión de días. Hay que distinguirlas de las encefalitis virales. Por ejemplo, encefalitis herpética, que no solo produce inflamación de las meninges, sino también del encéfalo y tienen un pronóstico más grave. Bacterias. Las meningitis bacterianas son graves y requieren tratamiento antibiótico urgente. Las bacterias que ingresan en el torrente sanguíneo y que viajan hasta el cerebro y la médula espinal pueden causar una meningitis bacteriana aguda. La meningitis también puede manifestarse cuando las bacterias invaden directamente las meninges desde un foco localizado en la vecindad, como una infección de oído o de los senos paranasales, una fractura de cráneo o en casos poco frecuentes después de algunas cirugías. El neumococo y el meningococo son las bacterias responsables de más de la mitad de las meningitis agudas de nuestro país. El neumococo es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en lactantes, niños pequeños y adultos. La meningitis meningocócica es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Puede provocar una epidemia local en colegios, residencias, internados y centros similares. Hongos. Son más raras y ocurren fundamentalmente en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo personas que reciben quimioterapia o tratamiento inmunodepresor. Diversas cepas de bacterias pueden provocar meningitis bacteriana, y las más comunes son las siguientes. Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en bebés, niños pequeños y adultos en los Estados Unidos. La mayoría de las veces causa neumonía
infección de oído o infección de los senos paranasales. Una vacuna puede ayudar a prevenir esta infección. Neisseria meningitidis. Esta bacteria causa un tipo de meningitis bacteriana llamada meningitis meningócida. Estas bacterias normalmente causan infección de las vías respiratorias superiores, pero pueden provocar meningitis meningócica cuando ingresan al torrente sanguíneo. Es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Puede provocar una epidemia local en dormitorios universitarios, internados y bases militares. Una vacuna puede ayudar a prevenir la infección, aunque estén vacunadas todas las personas que estén en contacto cercano con otra con meningitis meningócica, deben tomar un antibiótico oral para prevenir la enfermedad. Haemophilus influenzae. La bacteria Haemophilus influenzae tipo B, HIP, en algún momento fue la principal causa de meningitis bacteriana en niños. Sin embargo, las vacunas contra el HIP han reducido considerablemente la cantidad de casos de este tipo de meningitis. Listeria monocytogenes. Esta bacteria se puede encontrar en quesos no pasteurizados, hot dogs y carnes procesadas. Las mujeres embarazadas, los recién nacidos, los adultos mayores y las personas con sistema inmunitario debilitado constituyen la población más vulnerable. Durante el embarazo, la bacteria Listeria puede atravesar la placenta. Las infecciones en una etapa avanzada del embarazo pueden ser mortales para el bebé. Meningitis viral. Por lo general, la meningitis viral es leve y a menudo desaparece por sí sola. La causa de la mayoría de los casos en Estados Unidos es un grupo de virus conocidos como enterovirus. Estos son más comunes a finales del verano y principios del otoño. Virus como el del herpes simple, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de las paperas, el virus del Nilo occidental y otros también pueden causar meningitis viral. Meningitis crónica. La meningitis crónica, que es persistente, puede ser consecuencia de organismos de crecimiento lento, como los hongos y la bacteria Mycobacterium tuberculosis que invaden las membranas y el líquido que rodean el cerebro. La meningitis crónica se desarrolla durante 2 semanas o más. Los síntomas son similares a los de la meningitis aguda. Un caso nuevo y repentino. Incluyen dolor de cabeza, fiebre, vómitos y nubosidad mental. Meningitis fúngica. Esta puede ser similar a la meningitis bacteriana aguda. A menudo se contrae al inhalar esporas de hongos que se pueden encontrar en el suelo, la madera en descomposición y los excrementos de aves. La meningitis micótica no se transmite de una persona a otra. La meningitis criptocócica es un tipo micótico común de la enfermedad. Afecta a personas con sistemas inmunitarios debilitados, como aquellas con SIDA. Puede causar la muerte si no se trata con un medicamento antimicótico. Incluso con tratamiento, la meningitis micótica puede volver a aparecer. Meningitis parasitaria. Los parásitos pueden causar un tipo poco frecuente de meningitis llamado meningitis eosinofílica. La meningitis parasitaria también puede deberse a una infección por tenia en el cerebro o por malaria cerebral. La meningitis amebiana es un tipo poco frecuente que a veces se contrae al nadar en agua dulce y puede poner rápidamente en riesgo la vida. Los principales parásitos que causan la meningitis suelen infectar a los animales. Generalmente las personas se infectan cuando ingieren alimentos contaminados con estos parásitos. La meningitis parasitaria no se transmite entre personas. Otras causas de la meningitis. La meningitis también puede deberse a causas que no sean infecciosas. Estas incluyen reacciones químicas, alergias a medicamentos, algunos tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis. Síntomas. La meningitis anteroviral ocurre con más frecuencia que la meningitis bacteriana y es más leve. Por lo general, se presenta a finales del verano y principios del otoño. Afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos menores de 30 años. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, sensibilidad a la luz,
fiebre ligera, malestar estomacal y diarrea, fatiga, mientras que la meningitis bacteriana es una emergencia. Necesita tratamiento inmediato en un hospital. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden incluir fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómito, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, cuello rígido. Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son la agitación, las fontanelas abultadas en los bebés, disminución del estado de conciencia, alimentación deficiente o irritabilidad en niños, respiración rápida, postura inusual con la cabeza y el cuello arqueados hacia atrás. Usted no puede determinar si tiene meningitis bacteriana o viral por la manera como se siente. Su proveedor de atención médica debe averiguar la causa, por lo que vaya al departamento de emergencias de un hospital de inmediato si cree tener síntomas de meningitis. Signos en los recién nacidos. Los recién nacidos y los bebés pueden mostrar estos signos: fiebre alta, llanto constante, mucho sueño o irritabilidad, dificultad para despertarse, inactividad o pereza, incapacidad de despertarse para comer, alimentación deficiente, vómitos, una protuberancia en la fontanela en la parte superior de la cabeza del bebé, rigidez en el cuerpo y el cuello. ¿Cuándo consultar al médico? Busca atención médica de inmediato si tú o alguien de tu familia tiene síntomas de meningitis, como los siguientes: fiebre, dolor de cabeza intenso que no desaparece, confusión, vómitos, rigidez del cuello. La meningitis bacteriana es grave y puede ser mortal en unos días sin tratamiento antibiótico inmediato. El retraso en el tratamiento también aumenta el riesgo de daño cerebral permanente. Además, es importante que hables con el proveedor de atención médica si has estado expuesto a alguien con meningitis, incluido un familiar o alguien con quien vivas o trabajas. Es posible que debas tomar medicamentos para evitar contraer una infección. Prevención. La prevención de la meningitis se hace mediante dos medidas principales: la vacunación y la quimioprofilaxis. Con la vacunación se inmuniza el individuo contra un germen y se evita así que adquiera la infección. La inclusión de las vacunas conjugadas frente al neumococo, el meningococo y el serogrupo C y Haemophilus influenza tipo B en los calendarios vacunales sistemáticos ha causado una importante disminución de la incidencia de estas enfermedades. La quimioprofilaxis consiste en la administración de un antibiótico durante cortos periodos de tiempo a las personas que han estado en contacto con un paciente diagnosticado de meningitis. No todos los tipos de meningitis requieren profilaxis antibiótica para los contactos. La meningitis neumocócica, el tipo de meningitis más frecuente, no requiere quimioprofilaxis. Grupos de riesgo. Aunque la meningitis afecta a todas las edades, los niños pequeños son los que más riesgo tienen. Los recién nacidos corren más riesgo de infección por el estreptococo del grupo B y los niños pequeños por el meningococos, neumococos y Haemophilus influenzae. Los adolescentes y los adultos jóvenes tienen más riesgo de contraer infecciones por meningococos, mientras que las personas de edad corren un riesgo más elevado de contraer infección por neumococos. En todo el mundo existe el riesgo de contraer la meningitis. La mayor carga de morbilidad se observa en una región del África subsahariana, que se conoce como el cinturón africano de la meningitis, donde el riesgo de la epidemia de meningitis meningocócica vigilancia es mayor. Pruebas y exámenes. Su proveedor lo examinará. Esto puede mostrar frecuencia cardíaca rápida, fiebre, cambios en el estado mental, rigidez del cuello. Si el proveedor cree que usted tiene meningitis, se debe realizar una punción lumbar, punción raquídea, para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo, conocido como LCR, para su análisis. Estos exámenes que se pueden hacer incluyen hemocultivo, radiografía de tórax, tomografía computarizada de la cabeza. Datos y cifras.
La meningitis es una enfermedad devastadora que causa graves secuelas a largo plazo y tiene una alta tasa de letalidad. La meningitis sigue siendo un gran problema mundial de salud pública. Se dan epidemias de esta enfermedad en todo el mundo, pero sobre todo en África subsahariana. Muchos microorganismos pueden causar meningitis, como bacterias, virus, hongos y parásitos. La meningitis bacteriana resulta especialmente preocupante. Alrededor de 1 de cada 10 personas que contraen este tipo de meningitis muere, y 1 de cada 5 presenta complicaciones graves. Las vacunas seguras y a precios asequibles son la forma más eficaz de brindar una protección duradera. Grupos de riesgo. Aunque la meningitis afecta a todas las edades, los niños pequeños son los que más riesgo tienen. Los recién nacidos corren más riesgo de infección por el estreptococo del grupo B y los niños pequeños por meningococos. En todo el mundo existe el riesgo de contraer la meningitis. La mayor carga de morbilidad se observa en la región del África subsahariana que se conoce como el cinturón africano de la meningitis, donde el riesgo de epidemias de meningitis son muy altas. La vigilancia, desde la detección de los casos hasta la investigación y la confirmación en el laboratorio, es esencial para controlar las meningitis. Los principales objetivos son detectar y confirmar los brotes, hacer un seguimiento de las tendencias de la incidencia, incluida la distribución y evolución de los serogrupos y serotipos, determinar la carga de morbilidad, hacer un seguimiento del perfil de resistencia a los antibióticos, supervisar la circulación, distribución y evolución de las cepas específicas, y determinar los efectos de las estrategias de control de la meningitis, en particular los programas de vacunación preventiva. El riesgo es mayor cuando las personas están en estrecha proximidad, por ejemplo, en actos multitudinarios, campamentos de refugiados, hogares hacinados o centros estudiantiles, militares o laborales. También pueden aumentar el riesgo de padecer distintos tipos de meningitis, las inmunodeficiencias, como las causadas por la infección por el VIH, la inmunodepresión, el consumo de tabaco y la exposición al humo del tabaco. Respuesta de la OMS. La OMS, con el apoyo de numerosos asociados, puso en marcha la hoja de ruta mundial para acabar con la meningitis en el 2030, que se aprobó en 2020. Fue la primera resolución sobre la meningitis de la Asamblea Mundial de la Salud, con el respaldo unánime de los Estados miembros de la OMS. La hoja de ruta establece una visión integral hacia un mundo sin meningitis y tiene 3 objetivos visionarios: eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50% y las defunciones en un 70%, y reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier causa. Además, la OMS trabaja en el Plan de Acción Mundial Intersectorial sobre la epilepsia y otros trastornos neurológicos en consulta con los Estados miembros, con el fin de abordar numerosos desafíos y lagunas en la prestación de atención y servicios a las personas con epilepsia y otros trastornos neurológicos que existen en todo el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial, en YouTube como TV WAPS y sintonízanos por el 1180M. También nos encuentras vía streaming por radiowaps.mixxlr.com. Hasta la próxima.